de muerte. El problema para esa gente que los amenazó era la fidelidad de los hermanos, porque de los tres todos trabajaban con ganado, con ganaderías, y de los tres, dos estaban metidos en el fondo ganadero, y de esos dos, uno era el tesorero del fondo ganadero en esa llanura del Magdalena Medio, y el otro era un vocal de esa junta. Llegó el momento de hacer un gran robo millonario, y por supuesto para hacer esa trampa tenían que hallar la firma del secretario. Al vocal lo podían evadir por quórum, pero la firma del otro sí tenía que estar para hacer un robo millonario. Cuando él dijo, yo no puedo hacer eso, pues ¿qué creen que vino? O firma o se muere. Y como aquí hay dos hermanitos suyos que se las dan de santos, entonces se mueren los tres. Tienen 15 días. O firma el robo o se mueren. Y pues frente a las armas, eso es serio, eso no son cuentos ni son amenazas, hay que cumplir. Yo era un joven pastor empezando, y cuando me dicen eso mis ancianos de iglesia, bueno, ya me estaba acostumbrando porque por allá mataban mucha gente, pero cuando me dicen eso los hermanos, no supe qué hacer, sino caer de rodillas en la presencia del Señor. Y cuando esos tres ancianos me preguntaban, ¿qué hacemos, pastor? ¿Ustedes creen que qué les podía yo contestar? ¿Qué sabiduría humana existe ahí? Váyanse, porque le dijeron 15 días para irse, quédense. Uno tiene que ser prudente. Empezamos a orar y cuando se dieron cuenta que estábamos haciendo reunión de oración, llegaron a mi casa. Dijeron, señor pastorcito, usted también entra en la lista por estar orando con ellos. Así que si se va a seguir uniendo, se muere. Pero hay algo, hermanos, que Dios coloca en uno que no se puede explicar. Y eso se llama las maravillas de Dios que uno tiene que después contar. Ellos estaban muy tristes, las casas empezaron a oler a muerto, las hermanas, esposas angustiadas, los hijos también. Había un callejón sin salida, no podía ahora orar, pero no podía dormir de pensar en lo que nos estaba pasando. Así que dije, voy a visitarlos de 1 a 3 de la mañana. Porque que yo sepa, de la 1 a las 3 hasta los diablos duermen. Y nos fuimos, no dejamos de orar a esa hora. Clamamos al Dios creador, a ese Dios que adoramos los sábados, al que le devolvemos los diezmos. Clamamos con fe. Un hermano se fue, el otro alcanzó a alistar el trasteo, pero había uno, el más veterano, que dijo, yo no me voy. Y si me toca repetir la historia de Esteban, la sufriré. Pero que sepan que murió un fiel por no firmar un robo. La esposa se angustió porque le dijo, ¿se morirá usted? Nosotros nos vamos. ¿Qué decía yo ahí? ¿Qué clase de hogar funciona? Pero quiero decirles, hermanos, que cuando faltaban 3 días, los 2 encargados de matarlos a ellos fueron los que murieron de una manera muy desagradable, de las maneras más tristes como muere un ser humano, que no me gusta repetir en palabras lo que sucede. Fueron a buscar quién los hiciera la cristiana sepultura, pero no encontraron. Irónicamente acudieron a mí para que les prestara el templo. ¿Y qué creen? ¿Que se lo presté? Pues no. No, porque la Biblia, los salmos a mí me enseñan que nada tengo que ver con los que hacen injusticia, nada. Que entonces, si no prestábamos el templo, por favor le hiciera el funeral, porque no quiso el cura, no quiso el evangélico, no quiso el pentecostal. No hubo templo. Y como a todos aquellos que se oponen a la causa del Señor, tocó hacerles el sermón en una calle. No hubo ni una casa donde se les hiciera. No he tenido un funeral más largo, 1:15, leyendo los salmos que dicen, porque los tengo seleccionados,
¿De qué bien van a vivir los justos y de qué mal van al sepulcro los infieles? Yo no sé qué me dijo el Espíritu Santo, pero dije de todo lo que está en la Biblia ese día en hora y 15. Y ahora entendí en la palabra de Dios que el Señor mantiene su derecho y mantiene su causa. Amén. Porque Dios actuó en favor de sus hijos. Podían haber muerto, pero aún así Dios los levantaría para vida eterna. Lo que dijeron los Daniel y sus amigos: tenemos un Dios y se nos saca del horno, alabado sea su nombre, pero si no, pues perecemos. Hay otra maravilla que podrían decir ahí, que las madres deben seguir repitiendo. Esta iglesia, versículo 5, reprendiste las naciones, los enemigos han perecido, han quedado asolados para siempre, y las ciudades que derribaste su memoria pereció con ellas. ¿Sabe qué encuentro yo aquí en este párrafo cortico? Que un día el mal se acabará para siempre. ¿Y saben de qué más soy consciente, mis queridos hermanos? Que cada vez que venimos aquí tenemos tristezas, tenemos sufrimientos, y alguien nos está metiendo como una espina a veces por la columna dorsal. ¿Sabe de qué soy consciente? Que nosotros estamos aquí no por ser tan religiosos, sino porque hemos observado las maravillas de Dios atenuando nuestros dolores, guiando a nuestros hijos. ¿Se acuerdan cuando quedó desempleado y pensaba qué voy a hacer? ¿Se acuerdan, estudiantes, cuando perdimos las materias, cuando no entraba el álgebra u otra, y qué vamos a hacer y ya no puedo? Pues quiero decirles que todos esos males que nos inflige este mundo, según la Biblia, serán derribados, no tendrán más memoria y perecerán y quedarán asolados para siempre. ¿Hay alguien aquí, joven, que ha sido desplantado por una muchacha? ¿Una muchacha que ha sido desilusionado por un muchacho? Pues ese que lo hace, que Dios lo perdone y lo bendiga y se arrepienta. Porque mientras usted, el que es ofendido, el que es victimizado, el que es desmejorado, el que es apocado, mientras dependa de su Dios, Dios lo bendecirá y ese mal no durará. Cada sábado en adoración a Dios debemos recibir bendición de su palabra. Y saben, hermanos, eso se acabará. Pero hay una cosa que permanece para siempre. Yo lo llamo el Dios de los adventistas del séptimo día. Está en el versículo 7. Pero el Señor permanecerá para siempre. ¿Qué cosa permanece para siempre? Así que, queridos hermanos, no importa si usted es bautizado, si es pequeño, si es grande, si es negro, si es blanco, si es pobre, si es rico, hoy no tiene permiso para salir pensando que no es salvo y que Dios no hará la maravilla del perdón por usted y que Dios no lo bendecirá y que Dios no está amparando su vida. Porque nosotros somos los que dudamos, nosotros somos los que nos acabamos. El mal es el que no permanece, el pecado es el que será desolado, pero Dios permanece para siempre. Hay más de 3,000 promesas en la Escritura que están vivas para ayudarlo a usted y para ayudarme a mí. Y mamás, ¿sufren porque vuestros hijos no guardan los mandamientos? ¿Sufren porque tienen hijos rebeldes? Yo no soy mamá, pero tengo mis hijos en la adolescencia. Bueno, y algunos tenemos cara de mamá. Y hermanos, solamente Dios, el Dios de las maravillas, cuidará a mis hijos. Solamente en Él confío. Mi colegio Libertad es mi mejor colegio en el mundo. Siempre estudié en colegios cristianos, pero será el colegio el que me lo va a proteger, hermanos. Mis iglesias son hermosas y grandes como la Iglesia de Redención, pero ¿habrá en estas paredes algo grande que detenga el mal sobre mis hijos? No, hermanos, solo un Dios que permanece para siempre. Bueno, la otra maravilla que ustedes pueden contar es la del versículo 9. El Señor es refugio al pobre. Y cuando me puse a estudiar esto, ver comentarios, me di cuenta que pobre no es solamente el pobre que le falta comida, sino pobres todos los que estamos en angustias. David era uno de los hombres más ricos, pero dice, cuando callé, se envejecieron, ¿qué cosa? Mis huesos. Pobre David.
David era un chayán que todas las mujeres lo buscaban y tuvo muchas, pero eso le costó muchos trabajos y un día se dio cuenta que era pobre, cuitado, necesitado, desesperado y fue a Dios, confesó su pecado y en ese momento que era un pobre, Dios volvió a tener compasión de David. Pobres son los pobres sin Dios, pero qué pobres, qué ricos, perdón, son los pobres que dependen de Dios. Y aún qué pobres son los ricos que no es Dios su Dios. La maravilla, otra maravilla en el versículo 10, la sexta maravilla. En ti confiarán todos los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, no desamparaste a los que te buscaron. Quiero decir algo acá. Si usted vino hoy a la iglesia, si por tiempos ha estado en ella, si estamos acá delante de la presencia de Dios, estamos buscando al Señor. Y quiero dar la bendición que está aquí.